Buenas tardes. Séptima edición del Tábano. La picadura que molesta. En estos días apareció un culebrón que no está teniendo mucha difusión en los medios del sistema, por supuesto era de esperar eso, acerca de estos bolsos que eran transportados al helicóptero presidencial en Punta del Este. Hicieron hincapié en si correspondía enviar el helicóptero presidencial a buscar a la señora y a la hija del presidente a Punta del Este, pero del otro no dicen nada. Se filtraron imágenes de la camioneta de un banco suizo y dos personas ingresando bolsos en el helicóptero presidencial. Imágenes muy delicadas se filtraron a raíz de una nota del importante diario uruguayo El País, donde se pueden ver a una camioneta de la banca suiza Julius Baer ingresando varios bolsos al avión presidencial, el mismo en que Macri mandó buscar a su familia a Punta del Este. Periodistas y usuarios de las redes piden la actualización de un fiscal del caso. Esta fotografía fue tomada para el diario El País por el fotógrafo Ricardo Figueredo, quien relató el momento en que la aeronave de presidencia fue a buscar a la familia de nuestro presidente y de repente se encontró con la polémica escena. Pero no solo está el transporte de la banca extranjera, sino que se evidencia como varios hombres sacan bolsos de la camioneta para ingresarlos en el transporte oficial de Mauricio Macri. Este mismo helicóptero fue el que transportó a la familia del presidente desde Punta del Este. Las reacciones por estas fotos ya comenzaron en las redes sociales y parece que no son las únicas. Se está hablando de 32 millones de dólares. En un reportaje radial con el fin de despegarse, el fotógrafo, más que aclarar, oscureció. Primero manifestó que la esposa de Macri con su hija llegaron en un automóvil negro con el equipaje, lo que habilita la carga del auto del banco. Es decir, si el equipaje llegó en el auto negro, era una doble cabina, él dice que era una Ford, parece que era una Honda. Es decir, el equipaje venía en ese auto negro que estaban pasando del auto del banco suizo. Por otro lado, manifestó que la flota de esa remisería VIP tiene la publicidad del banco, lo que no es cierto, ya que observamos fotos de otros 3 vehículos que no la tienen. Además, el auto del banco tiene un número en el capot, en este caso el número 4, que los otros no tienen y sin la tapa patente. Cosa que en Uruguay es una contravención seria. Para terminar, es muy extraño que un banco mayorista publicite en autos de una remisería. Las fotos son elocuentes, el diario es un diario serio de Montevideo. El fotógrafo reconoce haber sacado las fotos. Entonces, bueno, es todo complicadito acá, ¿no? Porque el fotógrafo mismo dice que sí, que esa remisería tiene la patente, tiene todos los autos tienen la publicidad del banco, cosa que, bueno, no es cierto, pero reconoce que la hija y la mujer del presidente con otra persona mayor, los 3, llegaron en un auto negro y que de ese auto negro bajó el equipaje. ¿De qué estaban cargando con el auto de la supuesta remisería? Y otro tema de la semana, y acá hay que poner un tono, yo no me gusta tocar este tema, pero de una vez por todas, porque uno escucha tantas pavadas por ahí, por todos lados, y sobre todo para la gente joven que no conoce absolutamente nada, que es bueno empezar a poner un poco los datos concretos de realmente el tema este de los desaparecidos. Vamos a terminar con esta polémica acerca de la cantidad de desaparecidos, y no entramos en la dialéctica que es lo mismo 1 que 30.000. Pregúntenle a los judíos si es lo mismo 6 millones que 1 millón. O a los armenios si es lo mismo 2 millones que 500.000. Entonces, basta de chiquitaje y de bajos patadas por abajo del sinudo de seguridad, ¿eh? Bajo con eso. Vamos a empezar a analizar este tema con seriedad. A partir de 1983, a fines de 1983, se crea la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
Durante 280 días, la comisión recorrió todo el país en busca de testimonios de sobrevivientes, de familiares, de represores y de los edificios utilizados como centro de detención o de sus ruinas. Realizaron un inventario de todas las desapariciones denunciadas y de todos los centros clandestinos, constatando los relatos con la arquitectura de los edificios. Tarea realizada muchas veces con la presencia de los mismos sobrevivientes. Con esta información confeccionaron mapas, clasificaron los relatos e hicieron un análisis a fin de reconstruir el modo de operar del terrorismo de Estado. Los procedimientos utilizados para recabar información consistieron en lo siguiente. Primero, reconocimiento in situ de centros clandestinos de detención con la concurrencia de liberados de dichos campos. 2. Visita a las morgues para recabar información sobre ingresos irregulares. 3. Diligencias en vecindarios en lugares de trabajo para determinar la ubicación de los centros clandestinos de detención y las modalidades que se utilizaban para secuestrar a las personas. 4. Recepción de declaraciones testimoniales de personal en actividad o en retiro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 5. Revisión de registros carcelarios. 6. Revisión de registros policiales. 7. Investigación de delitos cometidos sobre los bienes de los desaparecidos. Entregó un informe entre cuyas pruebas se acumularon más de 7.000 archivos en 50.000 páginas y fueron la base del juicio de las juntas de 1985. El resultado de toda esa investigación fue entregado el jueves 20 de septiembre de 1984 al presidente Alfonsín en una marcha de 80.000 personas, luego de un discurso de Ernesto Sábato, que estaba al frente de la comisión. El voluminoso informe final de varias carpetas registraba la existencia de 8.961 desaparecidos y de 380 centros clandestinos de detención. Este informe fue publicado en forma de libro bajo el nombre de Nunca Más. ¿Vamos? Paradójicamente, la organización madre de Plaza de Mayo no estaba presente en la marcha, desconocía el informe Sábato, por considerar que su contenido daba por implícita la muerte de sus hijos desaparecidos antes de que se iniciara una investigación judicial, no por la suma de desaparecidos. ¿Claro? La única organización que se negó a acudir a la manifestación fue Madres de Plaza de Mayo, aunque algunas de sus integrantes sí se acercaron de manera individual al acto. Según la presidenta Eve de Bonafide, textual: no fuimos a la marcha de apoyo al informe Sábato porque no estábamos de acuerdo en que no se dieran los nombres de los militares incluidos en el documento. Esto lo publicó Clarín el 23 de septiembre de 1984. Madre de Plaza de Mayo criticó el libro Nunca Más, argumentando que interpretaciones tendenciosas y falsas conclusiones terminan convirtiendo al informe elaborado por la comisión en un certificado de defunción masiva, con el que se pretende cerrar la mayor tragedia de la historia argentina. En ningún momento se cuestiona la cantidad. Así las madres rechazaban categóricamente el prólogo de Sábato, donde afirmaba que Argentina vivió convulsionada por el terror causado tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha, interpretación que sería conocida como la teoría de los dos demonios. Tampoco aceptaron la conclusión del informe donde suponía que los desaparecidos estaban muertos, porque consideraban que tal declaración cerraba el problema en forma definitiva. De la cantidad, nada. El Servicio de Paz y Justicia, liderado por Adolfo Pérez Esquivel, no estuvo de acuerdo con la política de derechos humanos de Alfonsín, pero optó por sumarse a la marcha del 20 de septiembre. No obstante, a diferencia del restante organismo de derechos humanos, prefirió incluir su nombre en la convocatoria oficial. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre elaboraron una declaración conjunta para el día de la marcha en la cual respaldaban el informe.
La agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas también se adhirió a la marcha que acompañó al Nunca Más. Con los años, los organismos de derechos humanos, casi en su totalidad, defendieron y auspiciaron el informe Nunca Más en sus continuas reediciones con un énfasis todavía mayor que en su primera publicación. Parece que el tiempo borró las limitaciones del informe y potenció sus virtudes, muy posiblemente debido al efecto que causó en la sociedad argentina en los años posteriores a su divulgación. En una declaración conjunta elaborada por Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Movimiento Ecuménico por Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia y Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, se aclaró. Los organismos de derechos humanos saludamos la reedición del informe de la CONADEP, publicado bajo el significativo título de Nunca Más. El Nunca Más nos narra la historia del terror planificado del poder del Estado y ejecutado por Fuerzas Armadas y de Seguridad. Sus páginas son registros de secuestros, torturas, violaciones y exterminio de prisioneros indefensos. También de secuestro de niños nacidos y por nacer. Por eso esta reedición del testimonio de horror era necesaria, porque ayuda al recuerdo y al recuerdo ayuda a la conciencia, y la conciencia impulsa la lucha por la justicia, y la justicia de verdad, es la única garantía del Nunca Más. Documento B895, por la memoria histórica contra la impunidad. Nadie, absolutamente nadie, condenó ni hizo comentario alguno acerca de la cantidad de desaparecidos que estaban determinados en el libro. En el final del informe se dejaba sentado que quedaba abierto para agregar más desaparecidos, lo que no aconteció. ¿Estamos? Yo creo que con esto es absurdo empezar a seguir cuestionando eso. Terminado este tema, vamos a ver otro relacionado. Algunos políticos se rasgan las vestiduras tratando de desligarse de Gómez Centurión y juegan con la falta de memoria de la gente cuando sus propios partidos apoyaron al gobierno militar. Vamos a dar algunos nombres. Amadeo Frugoli fue ministro de Defensa del proceso del Partido Demócrata de Mendoza. Acá hay varios. Otro partido de Mendoza, Bonifacio Cejuela, fue interventor federal. Eliseo Vidal Villanueva fue interventor federal. Alberto Anguinaga, ministro de Gobierno. Francisco Moyano, embajador. Carlos Bater, embajador. Oscar Camillón fue canciller del proceso Movimiento de Integración y Desarrollo, fronticista. Juan Ramón Guerrero Nari, canciller del Partido Liberal de Corrientes. Rubén Blanco, embajador de la Unión Cívica Radical. Rafael Martínez Raimonda, embajador del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe. Américo Yoldi, embajador del Partido Socialista. La actitud de Balbín frente a la dictadura fue de tácita adhesión. Balbín era presidente de la Unión Cívica Radical. Llegó a decir que Videla era el general de la democracia. Cuando la presidenta de la Madre de Plaza de Mayo le reprochó en 1977 su nulo compromiso para esclarecer el destino desaparecido, le contestó: usted ocúpese de los muertos, que a mí me duele, pero yo me ocupo de los vivos para que no mueran. En declaraciones a un diario español señaló: creo que no hay desaparecidos, creo que están muertos, aunque no he visto certificado de defunción de ninguno. Y esto que voy a leer a continuación lo dice el Tata Joffre, que de esto sabía un rato. Dice Tata Joffre: y observe aquí detalles muy jugosos que tampoco se dicen. La entrevista de Jorge Rafael Videla con Ricardo Balbín se realizó en la casa del periodista Alberto Jesús Piqui Gabrieli, en la calle Ombú 3054 del barrio Parque. Primero llegó Balbín acompañado por otro señor mayor que no recuerdo quién era. Esto lo dice el dueño de la casa. Lo cita Casa Joffre, pero a estas palabras doy a la casa. Y pasó a la biblioteca que tenía frente de la casa. El general Carlos Daliatea arribó primero y me dice que estaban llegando, que abran las puertas. Tenía un handy o algo así. Abrí y entró manejando Viola, creo, y Videla en el mismo auto.
un auto particular cualquiera. Bajaron los dos y entraron a la biblioteca para hablar con Balbín. Lo más jugoso de esa charla fue estas frases que voy a decir ahora textual. Balbín le dice: general, yo estoy más allá del bien y del mal, me siento muy mal, estoy afligido, esta situación no da más. ¿Van a hacer el golpe? ¿Sí o no? ¿Cuándo? Contesta Videla: doctor, si usted quiere que le dé una fecha a un plan de gobierno, siento decepcionarlo porque no lo sé, no está definido. Ahora, si esto se derrumba, pondremos la mano para que la pega no se estrelle contra el piso. Y le responde Balbín: si van a hacer algo, lo que pienso que van a hacer, háganlo cuanto antes, terminen con esta agonía. Ahora, general, no espere que salga a aplaudirlo. Por mi educación y militancia, no puedo aceptar un golpe de Estado. Y fíjese este dato curioso que va a dar ahora, para que veamos, pues yo vengo predicando permanentemente todo el conjunto cómo se generó todo esto. En el archivo del departamento 52 de la inteligencia checoslovaca, esto lo dice Tata Joffre, encontré una nota del departamento 52 que acompaña el informe que denominé Adjunto Argentina, cuyo texto dice lo siguiente, entre otras cosas, el texto es mucho más largo, esto es lo fundamental. Enviamos en forma de adjunto el informe La preparación del golpe militar en la Argentina obtenido por los amigos soviéticos. Es importante porque el KGB tenía con más de un mes de anticipación, esto es de los primeros días de febrero, el KGB tenía con más de un mes de antelación la decisión militar de derrocar a Isabel y establece además una fecha del encuentro Videla-Balbín. El resto del texto constituye una declaración sobre los papeles de Videla y dio la salida del poder. La gran pregunta es: ¿quién desinformó a los soviéticos? ¿Se dan cuenta que estamos bajo un solo sector dominante? ¿Que todos caen de ahí? Los políticos civiles también colaboraron haciéndose cargo de 794 intendencias a lo largo y a lo ancho del país. Y escuchen este dato. Durante el proceso, la Unión Cívica Radical 310, Partido Justicialista 169, Partido Demócrata Progresista 109, Movimiento de Integración y Desarrollo 94, Fuerza Federalista Popular 78 y otros partidos 44. Uno de los grandes denunciadores de la Argentina, Gil Lavedra, también es un perjuro, porque fue nombrado juez durante el proceso de la Organización Nacional y como tal juró por el estatuto del proceso, el cual establecía que era el mismo que se encontraba por encima de la Constitución Nacional. Luego Alfonsín lo interesa en un ascenso a camarista, jura su nuevo cargo por la Constitución Nacional, abjurando de su anterior juramento. Vemos quiénes son acá los que están acá en el tapete, ¿no? Ahora, muy sueltos de cuerpo, hoy, sectores vinculados al gobierno actual hablan que el total desaparecido asciende a 6.348. Exigimos que nos den completa la lista de los 2.613 de menos respecto al informe de la CONADEP, pues cada uno cobró $250.000, repartido en partes iguales entre los parientes, los abogados y la Asociación de Derechos Humanos, lo que hace una suma de $654 millones. Y esto para empezar a pedir la institución del dinero, aquellos que estaban en el libro de la CONADEP y ahora parece que no están. Y si hablamos de periodistas y comunicadores sociales, aún están al frente de un micrófono despotricando contra los militares cuando hace 40 años hacían todo lo contrario. Quizá el caso más emblemático sea el de los Timerman, padre e hijo. Puede ser el hijo que es la canciller de Cristina. Por eso digo, esto suena a continuar, que nada cambia. Sigamos, Jacobo Timerman, desde la opinión, propugnaba el golpe. Peor que eso, era parte del golpe. A principios de 1975, Jacobo Timerman y sus socios Abraza Rottenberg y David Graeber, ¿le suena?, tenían la idea de publicar un vespertino con el formato del alemán Bild Zeitung, La Tarde. Rottenberg quiso dirigirlo, Timerman se negó y en su lugar colocó a su hijo Héctor.
ocultó a Rottenberg que el proyecto fue consensuado con sectores de la Armada vinculados al almirante Macera para crear la cima en la que el clima del golpe militar. El diario, en los 5 meses que se publicó, generó el ambiente para el golpe, lo justificó y fue el gran apoyo periodístico de los primeros meses. Leer sus portadas, crónicas periodísticas, ver sus fotos, analizar los artículos, era realmente repugnante, era la voz de la Marina. El 7 de agosto de 1976, en un accidente de avión, muere David Graeber, el socio capitalista de Jacobo Timerman. En abril de 1977 se destapó la conexión financiera entre Montoneros y Graeber, en la que aparecía administrando fondos logrados a través de secuestros, robos y crímenes. Luego de esto declara ante el Parlamento norteamericano acerca de los desaparecidos. Y otro dato para tener en cuenta es la renuncia a la CONADEP de René Favaloro, quizá uno de los hombres más probos del siglo XX. Renunció en desacuerdo a que la comisión no estuviese facultada a investigar los crímenes de la AAA. Este hecho pone en relevo hasta dónde llega el acuerdo peronista radical, que viene desde la época de la democracia. Con el nacimiento de la democracia, lo que nos pone en algo que el problema acá era exclusivamente con los militares. ¿Se dan cuenta? Ya de ese momento, cuando empieza todo esto, se pone en marcha ese acuerdo. Es decir, Alfonsín pone en consideración, por eso Favaloro se va, que la CONADEP lo que tenga que tratar es excluir del debate el tema del golpe militar, de la AAA. Otra circunstancia a tener en cuenta es la vinculación de las cúpulas militares con los terroristas, habida cuenta de los lazos comprobados en las reuniones de Macera con Firmenich en Francia, otras dirigentes montoneros con militares en Punta del Este y los guerrilleros y topos que se reunían en el 601 de inteligencia. ¿Por qué cree que hay tantos terroristas libres y en puestos claves? Esto se llevó a cabo bajo la coordinación de Fidel Castro, intermediario con la CIA y filtrado por el CFR. La pregunta que hay que hacerse es ¿cuántos conocían el plan maestro? Yo creo que solo 25 jefes de cada fuerza y los guerrilleros que están libres. Por eso se puede afirmar que los desaparecidos y los prisioneros de guerra que se están muriendo en las cárceles fueron y son menos perejiles que están purgando la traición de sus jefes. Por algo los que se han muerto y algunos de los que aún viven se callan la boca, porque quedaría expuesta la traición a sus camaradas. Es muy extraña esa metodología de hacer desaparecer gente. Yo conozco 2 oficiales que pidieron la baja cuando le informaron que ese era el plan. Yo conozco 2, creo que en algún programa los dije. ¿Por qué se llevó Videla ese secreto a la tumba? ¿Por qué cuando le informaron que en Córdoba había servicios extranjeros adiestrando guerrilleros ordenó que no se lo difunda? Una carta del general Luciano Benjamín Menéndez a general Álvaro Arguindegui, fechada el 6 de octubre de 1973, termina así: el proceso al tacho y el país en manos de la familia Videla, Viola, Viendo, Viñón y el resto nos han birlado el proceso. Para finalizar esto, me dedico especial a los jóvenes que no vivieron esa época y que están siendo bombardeados por la mentira del sistema. Hasta el Mundial de Fútbol de 1978 se tenían pocas precisiones acerca de los desaparecidos. Todo se vendía como una guerra y una agresión externa del comunismo soviético, cuando en realidad era la aplicación de un plan sistemático de destrucción de la Argentina, que se llevó adelante por grupos de terroristas conducidos por profesionales a sueldo que les llenaron la cabeza y llevaron a la muerte a miles de jóvenes. Plan que contó con la complicidad de las cúpulas militares y la dirigencia entreguista que trabajó para la sinarquía mundial. En ese momento
1970-71, la Argentina era reconocida por ser un país con 72% de clase media, 6% de desocupación y 4% de pobreza. En el medio, y tal como ocurre ahora, millones de ciudadanos ya por desidia, por desinterés o porque con la plata dulce le compraron la conciencia, estuvieron bajo el programa de desinformación de los medios, los mismos que nos ocultan la realidad hoy. La población de los 70 solo veía los destrozos provocados por los atentados y compró el relato oficial. Hoy, cuando vemos que el nuevo orden mundial está a punto de ser implantado, la misma ignorancia de lo que acontece en realidad nos está llevando lentamente a convertirnos en los esclavos del siglo XXI. Por eso es que los ideólogos del socialismo del siglo XXI están en el poder, y mejor que nunca con el gobierno de Cambiemos. El socialismo del siglo XXI no es ni más ni menos que la cultura y la educación por izquierda haciéndole el aguante a los saqueadores internacionales. Esto tal cual se viene haciendo desde 2003. El pueblo argentino tiene respuesta, nadie más. Estamos solos, rodeados de enemigos de todos los colores que dicen enfrentarse cuando en realidad son protagonistas de la más grande tragedia programada para la Argentina. No es cuestión de quedarse tranquilo adaptándose al mal menor. Lo que hoy parece el mal menor no es ni más ni menos que la antesala a la esclavitud en menos de una década. Yo les aviso, que lo quieran escuchar o no, ya no depende de mí. Buenas tardes.